Vamos a hacer uso en el siguiente vídeo de las sentencias. En este caso vamos a hacer un ejemplo para calcular la letra de un DNI introducido utilizando un switch, aunque también lo podríamos utilizar o hacer el ejemplo con una serie de if anidados. Quiero que veamos el funcionamiento de la sentencia switch. Para ello, comentaros que el ejemplo que voy a utilizar es el siguiente. Existe un algoritmo para calcular la letra del DNI que se muestra, o lo vamos a mostrar realizando el siguiente cálculo. Vosotros vais a introducir vuestro DNI y la operación para calcular la letra es la siguiente. El DNI se divide entre la cifra 23, será el primer paso para poder conseguir nuestra letra. Después se van a despreciar decimales de esa operación o de esa división y el número que nos ha dado sin decimales, como tercer paso, se multiplicará por 23. Y ya por último, a nuestro número de DNI original le restaremos la cifra que nos ha dado. Y nos dará un valor comprendido entre 0 y 23. Y ahí os muestro la tabla de equivalencias. Fijaros que si nos da un 0 sería la T, si nos da el 18 la H. Y lo que vamos a hacer va a ser un switch con diferentes casos para mostrar la letra. File New Project, Java Application, y le vamos a llamar calcular letra al proyecto. Dejamos el mismo nombre de clase si os parece. Igual que siempre, por no perder mucho tiempo en los vídeos, lo vamos a dejar preparado. Y hago lo siguiente. En el método main, y aunque es un bloque que veremos cuando lleguéis a las excepciones, sí que os voy a hacer un pequeño adelanto. Dentro del método main, fijaros que voy a utilizar la clase BufferReader. Esta clase está dentro del paquete IO, entonces yo la voy a importar. Fijaros que importo esta clase para poderla utilizar. Y lo mismo sucede con InputStreamReader. Voy a importar esa clase para poder utilizarlas dentro de mi ejemplo. Va a ser bastante sencillo. Voy a pedir un número de DNI por teclado. Voy a leer ese número y le voy a decir que me pase ese número a entero, porque siempre los datos que recogemos por teclado son string. Lo voy a pasar a entero. Y voy a hacer la operación que hemos comentado. Dividir el número por 23, despreciar los decimales, multiplicarlo por 23 y restarlo del número original. Esto nos dará un valor comprendido entre 0 y 23. Y fijaros lo que hace la instrucción switch. Switch, dependiendo de lo que nos haya dado dígito, en caso de que sea un 0, el resultado tendrá la T. Break, porque si no leería el siguiente caso. En caso de que sea un 1 la R, 2 la W, 3 la A, así con el resto de casos. En total hemos comentado que son 23. Y si no entra en ningún caso, entrará en default y nos dirá resultado sin valor, imprimiendo al salir del bucle o del switch de la sentencia el valor que tenga la variable resultado. Sí que es importante comentar que Java es robusto en el control de excepciones. Hay un módulo dedicado a ello donde analizaremos bien el control de errores en Java, pero sí deciros que el método realLine es un método, si veis aquí, os me está diciendo que es un método que puede provocar la excepción o el error IOException. Ya entraremos en detalles en el control de errores con Java y diremos o veremos la forma de implicarnos en el error para controlarlo y no implicarnos. En este caso puede dar un error porque no pueda leer información por teclado. Imaginar que el teclado está desconectado. En nuestro caso no quiero entrar en detalles, no es lo que me interesa ahora, si me interesa la sentencia. Y quiero que veáis que dentro del método main simplemente le voy a poner la palabra reservada throws y la excepción que puede provocar, que nos dice que es IOException. Es decir, con esto le estoy diciendo, oye, sé que este método provoca esta excepción, que además la voy a importar, sé que lo provoca, déjame ejecutar, que no lo quiero controlar, no quiero controlar este error, no quiero detectar si hay teclado o no hay teclado conectado y quiero indicarle al usuario que lo conecte, no quiero controlar el error, no me quiero implicar, simplemente quiero que me dejes ejecutar. Ya nos detendremos en el control de excepciones en una de las unidades del módulo 1 del curso de programación Java 1. Entonces, en este caso, si veis, dependiendo del valor, pues nosotros entrará en un caso, entrará en otro. Este ejemplo o este ejercicio también lo podríamos hacer con una serie de if anidados, de tal manera que le podríamos preguntar si dígito es 0, el resultado es T, si no, si dígito es 1, el resultado es igual a R. En este caso, pues si veis el switch es bastante cómodo. Mirad cómo es cierto que si ejecuto alguna llave de más hemos copiado, porque esta cierra el método, esta cerraría aquí, hemos copiado una de más.
Voy a ejecutar, me dice que introduzca el número de DNI y me dice que la letra es la S. Esta operación pues ha dado un caso, en concreto ha dado el 15, ha entrado en la S, rompe, no lee el resto de casos e imprime que la letra es la S. Como decía, hemos utilizado aquí la sentencia switch con cada uno de los casos. Fijaros que entra en el caso del valor que haya dado la variable dígito, pero si no cumple ninguno de los casos entrará en default. El default es opcional, no es obligatorio y es un ejercicio para que viéramos el funcionamiento de esta sentencia. Como es lógico, este ejercicio es muy extenso con tantos cases. La idea era que vierais el funcionamiento, como os decía, bien de la sentencia if o de la sentencia case, y aquí os pongo pues una solución un poquito más corta, ¿vale? Es decir, que podríamos declarar en un string todas las letras, desde la primera, desde la 0 hasta la 23, y cuando tengamos el valor de dígito, que será el resultado de la operación, pues hacer un substring, ¿vale? Que es un método de la clase string, donde dependiendo del valor que nos haya dado, dígito, pues podemos coger X caracteres. Es decir, en este caso le estoy diciendo que en DNI letras, donde están todas las letras, dependiendo del valor que tenga dígito, me coja un único dígito o carácter. Por lo tanto, con la función o el método substring sería bastante más sencillo y no tendríamos que hacer 23 casos. Pongo una solución corta, un poco por ver que es cierto que se podría hacer más corto, pero la idea es que vierais aquí la sentencia switch con los diferentes casos.